Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a hablar un poco acerca de las leyes de exponentes. Voy a ir explicando cada una de las leyes de exponentes con algunos ejemplos para que vayan quedando muy claras. Vamos a empezar explicando lo que son los exponentes. Esto de aquí se llama potencia. Tenemos en una potencia siempre un número grande y un número pequeño. El número grande se llama base, el número pequeño se llama exponente. En este caso tenemos entonces que el exponente es 6 y la base es 2. Y lo que significa esto de aquí es que hay que multiplicar la base por sí misma la cantidad de veces que nos diga el exponente. En este caso tendremos que multiplicar el 2 por sí mismo 6 veces y entonces obtenemos lo siguiente. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. Eso es lo que significa 2 elevado a la sexta potencia. Entonces en general, un número elevado a un exponente n significará multiplicar dicho número por sí mismo n veces. Entonces, por ejemplo, 3 elevado al exponente 2, que se dice 3 al cuadrado, significará multiplicar el 3 por sí mismo 2 veces, o sea 3 por 3, que es igual a 9. Entonces 3 al cuadrado es igual a 9. 4 elevado al exponente 3, que se lee 4 al cubo, es multiplicar el 4 por sí mismo 3 veces. 4 por 4 por 4, 3 veces. 4 por 4 nos da 16 y 16 por 4 es igual a 64. Así que 4 al cubo es igual a 64. 1 elevado a la décima potencia significará multiplicar 1 por sí mismo 10 veces. Pero no hace falta aquí escribir 1 por 1 por 1 10 veces. Aquí basta con que lo razonemos de la siguiente manera. 1 por 1 es igual a 1. Y sin importar cuántas veces multipliquemos 1 por 1 por 1, siempre el resultado va a ser igual a 1. Así que 1 elevado a la 10 es igual a 1. Por una razón similar, 0 elevado a la 100 es igual a 0, ya que sin importar cuántas veces multiplicamos 0 por sí mismo, el resultado siempre va a ser igual a 0. Entonces no hace falta escribir aquí una multiplicación de 100 ceros, simplemente ya sabemos que esto es igual a 0. Cuando tengamos un número elevado al exponente 1, esto significa que multiplicamos el número por sí mismo una sola vez, es decir, que de hecho ni siquiera lo multiplicamos, simplemente lo escribimos una sola vez. Así que cuando tengamos como exponente 1, no hace falta escribir el exponente y es lo mismo que escribir simplemente el número. De la misma manera, 5 elevado al exponente 1 es simplemente escribir 5. Vamos a anotar esto por aquí. A elevado al exponente 1 es simplemente igual a A. Esto va a ser nuestra primera propiedad de exponentes. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente operación. 2 al cubo por 2 al cuadrado. 2 al cubo ya sabemos nosotros que es multiplicar 2 por sí mismo 3 veces. Es decir, es lo mismo que 2 por 2 por 2. Esto de aquí es 2 al cubo. Pero todavía falta multiplicar por 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado ya sabemos que es 2 por 2. Así que simplemente agregamos aquí por 2 por 2. Pero notemos que aquí esto es lo mismo que multiplicar 2 por sí mismo 5 veces. Así que 2 al cubo por 2 al cuadrado es lo mismo que tener simplemente 2 a la quinta. Esto lo podemos entonces razonar como que los exponentes se suman. Siempre que multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman y esa es una ley de exponentes que es esta de aquí. A elevado al exponente m por a elevado al exponente n es lo mismo que a elevado al exponente m más n. Los exponentes se suman. Entonces, por ejemplo, 5 al cuadrado por 5 a la quinta tienen la misma base, así que los exponentes se suman. 2 más 5 es igual a 7 y entonces esto es lo mismo que poner 5 elevado a la séptima potencia. Si tenemos, por ejemplo, x a la cuarta por x al cuadrado, aquí recordemos que el puntito también significa por, entonces los exponentes se suman. 4 más 2 nos da 6, así que esto es lo mismo que tener x elevado a la sexta potencia. Ahora veamos qué pasa en el caso de una división. Tenemos 2 elevado a la 7 entre 2 elevado al cubo. Esto es lo mismo que en la parte de arriba multiplicar 2 por sí mismo 7 veces y en la parte de abajo multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Ahora, aquí podemos simplificar un poco las cosas. Siempre podemos cancelar las cosas que aparecen arriba multiplicando que sean iguales a las que aparecen abajo multiplicando. Es decir, este 2 con este 2 lo puedo cancelar
este 2 con este 2 lo puedo cancelar y este 2 con este 2 lo puedo cancelar. Eso se puede hacer porque podríamos hacer la división de este 2 entre este 2. 2 entre 2 es 1 y 1 por cualquier cosa sigue siendo 1, así que no hace falta escribir el 1. Y de la misma manera aquí también tendríamos 1, aquí también tendríamos 1, así que tendríamos 1 por 1 por 1 por 2 por 2 por 2 por 2. Pero los unos no hace falta escribirlos, así que simplemente nos van a quedar aquí 4 veces el 2 multiplicándose por sí mismo. Pero esto es lo mismo que escribir simplemente 2 a la cuarta. Y aquí lo que podemos razonar es que los exponentes se restaron. Al exponente que teníamos arriba le restamos el exponente que tenemos abajo. 7 menos 3 es 4. Así que nos queda 2 a la cuarta. Esa es la siguiente ley de exponentes. En una división de potencias con la misma base, los exponentes se restan y es importante que siempre al exponente de arriba le restaremos el exponente de abajo. A a la m entre a a la n es a a la m menos n. Entonces, por ejemplo, 6 a la quinta entre 6 al cubo es lo mismo que 6 a la 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, así que nos queda 6 al cuadrado. Esto lo podríamos desarrollar. 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6, que nos da 36. Ahora, si por ejemplo tenemos una división de potencias que tengan el mismo exponente, 2 a la quinta entre 2 a la quinta, ya sabemos que eso es lo mismo que restar los exponentes. 5 menos 5. 5 menos 5 es 0. Así que nos queda igual a 2 elevado al exponente 0. Pero esto de aquí no sabemos cuánto vale, todavía no lo hemos definido y no tiene mucho sentido decir que estamos multiplicando el 2 por sí mismo 0 veces, porque el 2 aparece al menos una vez si lo multiplicamos. Entonces, para poder definir qué va a ser 2 a la 0, vamos a analizar esto de otra manera. 2 a la quinta entre 2 a la quinta, para resolverlo podemos desarrollar cada una de las potencias. 2 a la quinta es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea 5 veces. Si hacemos esa operación nos va a quedar como resultado 32, tanto arriba como abajo. Y esto de aquí es una división. 32 entre 32 es igual a 1. Siempre que dividimos un número entre sí mismo, eso es igual a 1. Entonces 2 a la quinta entre 2 a la quinta es igual a 1, y acá arriba nos había quedado que 2 a la quinta entre 2 a la quinta es igual a 2 a la 0. Así que por lógica 2 a la 0 tiene que ser igual a 1. 2 a la 0 entonces es igual a 1. Y en general vamos a tener que cualquier número elevado al exponente 0 es igual a 1. Aquí es importante mencionar que este número no puede ser 0. Es decir, 0 a la 0 no es igual a 1. Eso no existe. Pero cualquier otro número que sea diferente de 0 y que esté elevado al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. Esta es una ley de exponentes. Ahora veamos el caso en el que tenemos una división de potencias, pero el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo. Aparentemente no podríamos hacer la resta, pero vamos a ver qué pasa. Sabemos que al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Entonces tenemos 2 elevado a 2 menos 5. 2 menos 5 es igual a menos 3, así que nos queda 2 elevado a menos 3. Pero ahora tenemos una potencia con exponente negativo. No hemos dicho qué significa el exponente negativo y no tiene sentido decir que estamos multiplicando el 2 por sí mismo menos 3 veces. Eso no tiene sentido. Vamos a ver cómo definirlo desarrollando esta expresión de otra manera. Entonces, 2 al cuadrado entre 2 a la quinta. Podemos desarrollar cada una de las potencias que aparece por separado, y en la parte de arriba nos va a quedar 2 por 2 porque está elevado al exponente 2, y en la parte de abajo nos queda 2 por sí mismo 5 veces, que es lo que nos indica el exponente. Y por la misma razón que ya mencionaba antes, podemos cancelar este 2 de aquí con este de aquí, este 2 de aquí con este de aquí, y en la parte de arriba ya no nos va a quedar nada. Pero como dijimos que 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1, podemos poner ese 1, que es el resultado de la división, en la parte de arriba. No podemos dejar esta fracción sin numerador. Toda fracción tiene que tener un numerador. Así que el numerador aquí va a ser 1, y en la parte de abajo nos queda 2 por 2 por 2, 3 veces. Pero esto de aquí ya sabemos que es lo mismo que escribirlo 2 al cubo. Entonces nos queda 1 entre 2 al cubo. Si comparamos nuestro resultado obtenido aquí antes con el resultado que acabamos de obtener aquí, sabemos que estos dos resultados tienen que ser exactamente lo mismo. Así que tenemos entonces que 2 elevado a menos 3 es igual a 1 entre 2 al cubo. De aquí se sigue que las potencias negativas, los exponentes negativos, se van a convertir en fracciones en las que en el denominador aparece la misma potencia pero con el exponente positivo.
Esa entonces es otra ley de exponentes. A elevado a menos n es lo mismo que 1 entre a elevado a la n. Ahora veamos qué pasa en el caso en el que tenemos una potencia elevada a un exponente, como aquí, 2 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo. De acuerdo a nuestra definición, esto de aquí, elevado al cubo, significa que debemos multiplicar, el 2 al cuadrado significa que debemos multiplicar 2 por sí mismo 2 veces. 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2. Pero como esto está elevado al cubo, significa que esto lo debemos multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Pero no hace falta escribir esos paréntesis. Esta multiplicación la podemos dejar sin los paréntesis. Nos quedaría de esta manera. Y entonces aquí podemos ver que estamos multiplicando el 2 por sí mismo 6 veces. De aquí podemos razonar que cuando tengamos una potencia elevado a un exponente, los exponentes se multiplican. Se multiplica el 2 por el 3. Y eso lo podemos ver porque el exponente que aparece adentro nos indica que este número se multiplica por sí mismo esa cantidad de veces y luego eso se tiene que repetir la cantidad de veces que nos dice el exponente de afuera. Así que en total siempre el número de multiplicaciones que hacemos es lo mismo que multiplicar esta cantidad por esta cantidad. Esa es otra ley de exponentes. A elevado a la m y todo eso elevado a la n es lo mismo que a elevado a m por n. Aquí no hace falta escribir el símbolo de por ni un puntito. Cuando ponemos dos letras juntas ya sabemos que significa multiplicación.